¿Qué tal, amigas y amigos de nuestra comuna? Viernes, día de hablar de películas. Pero antes de hablar de películas, de la de hoy, que es una película controversial, Eso, pero un momentito. Déjenme comentar, intenté anoche, estoy en la madrugada del viernes, ya lo saben ustedes, al rato ya va a estar disponible. Porque me alarmó el asunto de la Suprema Corte que va a decidir revisar si puede detener la reforma al Poder Judicial. A ver si lo ven, se llama Un intento de golpe de Estado. Lo emití en directo, pero creo que se puede obtener. No sé cómo, pero yo espero que sí. Pero bueno, déjenme comentarle, sobre todo para las personas que viven en San Luis Potosí o que tienen pensado visitar San Luis Potosí, y de las gentes que son habitantes de esta capital y que tienen actividades de trabajo profesionales en la zona, digamos, aledaña a la Plaza del Carmen y la Alameda, que son ahí varias instituciones de la Secretaría de Cultura. Está el Teatro de la Paz, el Museo Virreinal, el Museo de la Máscara, el Museo del Ferrocarril. Hay varias cosas relacionadas con la actividad cultural. Y es una zona muy atractiva del centro histórico. Bueno, para quienes vivan aquí, empleados, burócratas de distintas dependencias que hay por aquí, también municipales, y estamos muy cerca de la Plaza de la Constitución, la Plaza de Armas, aquí es Plaza de Armas, donde está el Palacio de Gobierno, el Congreso, la Catedral y lo que era el Ayuntamiento, que ahora son las oficinas del Centro de Difusión Cultural del Ayuntamiento. Bueno, todos ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque yo hace algunos meses descubrí una pequeña cafetería en la calle de Escobedo, entre Vicente Guerrero e Iturbide, enfrente del Museo de la Máscara, ese edificio imponente que es la sede del Museo Nacional de la Máscara, y que enfrente, en el número 219 de la calle de Escobedo, hay una cafetería. Es un restaurante familiar de pocos comensales, 28, 30 personas, con un servicio de primera, una comida, es comida casera, pero con un sazón que miren que yo he comido en muchos restaurantes, de los más finos a los, digamos, restaurancitos o servicios de alimentos en los mercados municipales en distintas ciudades del país. Y este lugar se los recomiendo. Si vienen alguna vez a San Luis Potosí y pasan por la zona del centro histórico que les menciono, volteen a ver y van a encontrar ahí un magnífico servicio, una atención esmerada son 3 mujeres y 2 jóvenes que atienden ahí. Es una familia, es un cuerpo familiar, es un negocio familiar, pero de veras con una calidad de cocina de veras sobresaliente. No voy a hablar más de esto, pero miren, el lugar se llama, lo ve uno en la entrada es angosta, la entrada de 1 metro, en esos edificios del siglo XIX. Y entonces, bueno, pues es pequeño, pero entra uno, se amplía, tiene un mobiliario moderno, una pérgola muy atractiva, un refrigerador donde se exhiben ahí algunos de los productos disponibles, y el servicio de estas señoras y de estos jóvenes que realmente yo he decidido que ahí voy a hacer mis alimentos, porque están a muy buen precio y muy sabroso. Es un sazón muy sabroso, es comida casera, pero de esas que uno disfruta, porque en muchos lugares se anuncia comida casera, pero no siempre tiene ese sabor. Sí es una comida casera. El lugar se llama De Laranche,
Dell'Arance, en italiano. Yo cuando lo vi pensé que podría ser en francés Dell'Arance, pero no, no encontré una traducción o un significado de Dell'Arance en francés, pero Dell'Arance en italiano quiere decir el lugar de las naranjas. Dell'Arance, l'Arance. Ustedes han oído en inglés orange para decir naranja. Dell'Arance. Si le dicen Dell'Arance, así afrancesado, pues está bien, pero si le dicen Dell'Arance, creo que es lo correcto. Pero como quieran pronunciarlo, vayan Escobedo 219, van a disfrutar. Bueno, pasado este reconocimiento a este lugar que de veras lo recomiendo porque vale la pena. Ya me han dicho que por qué siempre digo vale la pena, y yo digo, pues porque vale la pena. ¿Por qué más? Bueno, pasemos a la película de hoy, porque ya el tiempo apremia. Es una película controversial, con un tema disruptivo, con algo que sucede en Inglaterra en 1840. La historia de una paleontóloga, personas que andan buscando fósiles, que andan buscando, pues en el caso de esta investigadora, que fue un personaje de la vida real de ese año, 1840. No es una película biográfica, es una película para narrar unas semanas de la vida de esta mujer que, pues, hacía su trabajo, un trabajo muy modesto, pero relevante, porque iba encontrando restos fósiles de las amonitas. Las amonitas son esos fósiles que eran unos moluscos y que tenían pues una forma como si fuera un tentáculo de pulpo, que lo hiciéramos así como en espiral, y que van quedando fosilizados en piedras que arroja el mar, porque se supone que hace 450 millones de años, yo no estaba, pero hay gente que estuvo ahí que me lo ha platicado, que los mares estaban infestados de amonitas. Era así como la especie predominante. Pero se extinguieron y entonces muchos de sus restos fueron quedando en escondidos bajo los yacimientos del desarrollo de la evolución del planeta en las costas. Y la historia de esta señora de nombre Mary Enning era importante y vivía en una zona costera y su trabajo era salir en la mañana a buscarlas, y si las encontraba las limpiaba, las organizaba. Hacía un trabajo de investigación, de curaduría, y pues trataba de sobrevivir con esto, y algunas piezas importantes por sus dimensiones, por su trascendencia, por lo que ella detectaba con sus estudios, sus investigaciones, que tenían un valor superior, pues lo reportaba a las autoridades británicas en Londres, pues para que certificaran sus hallazgos. Y así va su vida, acompañada de su madre, una mujer ya viuda, y ella que queda de varios hermanos que mueren, algunos de ellos recién nacidos. En aquella época, pues muchas mujeres perdían a los bebés en el nacimiento, y muchas de ellas se iban en esos momentos difíciles para las mujeres. Pero bueno, en este caso la mujer está haciendo su trabajo, y como en todas las cosas y en todos los momentos de la vida, se atraviesa en alguna ocasión en su pequeña casa, que tenía un negocio donde vendía conchitas y artesanías, que de las cosas que iba descubriendo, ¿no? Que estas conchitas para hacer, ustedes han visto esas artesanías de espejos, que los marcos son conchitas aparecidas en las playas, pues esas cosas ella las hacía y la compraban los pocos turistas que visitaban ese pueblito, pues casi de naturaleza pesquera.
pero ella se iba hacia las playas en la zona virgen para buscar fósiles de amonitas. Y llega una persona y pues pide conocer su trabajo, le interesa entrar en el mundo de la ciencia. En ese entonces había un apogeo por la ciencia, y entonces ella acepta regañadientes pues que este hombre le acompañe a ver cómo hace su trabajo de andar buscando amonitas en unas playas que no son así playas como las de nosotros en Cancún, en Vallarta, en Acapulco, ¿cómo se llama esta playa? En Huatulco. No, una cosa así de piedras, ¿no? Como si fuera grava todo ahí. Pues las zonas del norte, del Mar del Norte. Y bueno, la historia va a resultar que este hombre tiene que regresar a Londres y la esposa pues, es una mujer reprimida de ese entonces, de esa época en la que las mujeres estaban relegadas, los maridos querían hacerlo todo, ellos llegaban a un restaurante, ordenaban a todo dar para ellos, y ellas, allá dele esto y unas croquetas. Y ella sí, esta mujer así como enfermiza, y le pide el hombre a la señora Enin, a la dueña del negocio, que si podría pues su esposa acompañarla unos días nada más, pues para que no se quede sola, pero que le recomendaron por cuestiones de salud estar cerca del mar, cerca de la costa. Y lo mismo, a regañadientes acepta que esta joven esté ahí. Tan. Y ahí va a empezar una historia de amor entre ellas dos. Una mujer madura, una mujer casada, mucho más joven. Ambas se identifican entre ellas por necesidades afectivas. Una porque ha pasado su vida sola y la otra porque estando casada la tienen relegada, sin vida íntima, sin afecto, sin atenciones, como un objeto. Y eso es un factor que siempre ha movido. Y el tema es controversial porque es el tema de una relación de lesbianas. Y la gente se alarma y se escandaliza por esto, pero bueno, tengamos presente que aunque esto ha tenido una resonancia reciente, el asunto de la diversidad sexual y de la preferencia de género data desde los tiempos bíblicos, ¿no? Si no que hay Constantinopla, seguramente hubiera sido la misma conducta, pero que hay Constantinopla, el Sacro Imperio Germánico, y entonces aparece la Edad Media, que es la época en la que dicen que Dios se fue de vacaciones, y entonces el oscurantismo instauró ese prejuicio notable que permanece hasta ahora de la Iglesia Católica, la Santa Inquisición, con todos sus tormentos, sus torturas, sus asesinatos, sus matanzas, ¿no? Y para todo lo que pudiera parecer fuera de orden, sería condenado y juzgado como delito. Y entre ellos era la conducta de la vida sexual de cada quien. Y entonces obligaba a una enorme secrecía, lo que se dice a esconderse en el closet. Y estas dos mujeres tienen ese tórrido romance que impacta. Bueno, voy a hablar de la película porque ya avancé mucho. La película es maravillosa, se llama precisamente Amonita. En inglés sería Ammonite. Está dirigida por Francis Lee, un director británico que tiene un historial muy, muy relevante. Y voy a mencionar a las dos actrices, porque los voy a invitar a que valoren esto que les voy a decir. Kate Winslet, que la hemos visto, la actriz que conocimos de joven cuando el Titanic de los años 90 del siglo pasado. Y hace poco la mencioné con la película Secretos de una Pasión y también El Poder de la Moda. Y entonces esta actriz que ya está consagrada, es de las grandes actrices consagradas británicas, hace un trabajo de silencio
Casi toda la película ella está observando. Sí tiene diálogos, pero son breves. Es más bien ella, la conducta, la interpretación de esta mujer que es una maravilla de actriz. Junto a ella, una joven que yo la vi en una película cuando era una escuincla de 14 años. La historia de una muchachita que es asesinada de regreso de la escuela, y en una fantasía del guión aparece que desde el cielo se comunica con el padre para indicarle señales, evidencias de cómo encontrar al asesino, al autor de su crimen. Una película. Y esta actriz se llama Saoirse Ronan. Es una actriz irlando-estadounidense, magnífica. Hay muchas películas de ella. En la portada lo van a ver ustedes. Se escribe Saoirse Ronan, pero entiendo que se pronuncia Saoirse Ronan. Y van a ver, las actrices en una película como esta, les traigan el libreto, hacen una lectura y se dan cuenta que se van a tener que comprometer a escenas de besos entre mujeres, de escenas sexuales, de lesbianas, fuertes, explícitas, hechas con una cierta, ¿qué le diré yo?, crudeza, pero al mismo tiempo de un manejo de la cámara íntimamente registrando todo. Estas dos actrices se dan cuenta de lo que les va a pasar, y entonces en la historia que yo conozco de ellas dos, ellas son actrices hetero y tienen que interpretar estos papeles. Y una de las cosas importantes de una actriz, de un actor, es que deben saber meterse en el personaje y dejar sus prejuicios personales a un lado. Es el caso de estas dos magníficas actrices, una consagrada y otra con un camino ascendente, aún joven, pero van a ver ustedes el trabajo que hacen las dos señoras. Son magnífico trabajo, con una intensidad, un compromiso, una construcción de personajes y sobre todo una comprensión de su responsabilidad en la historia de esta película. La fotografía, la dirección de arte, la recreación de la época, el vestuario, el lugar, les digo, la recreación de la época, cómo eran las viviendas en ese entonces, las calles, la gente, el comportamiento de las personas. Vean la película. Es una película que hay que ir con ella con calma, ¿eh? No es así de que no. Hay que ir viendo y tratar de que vayan entendiendo las emociones que van viviendo las dos protagonistas, que una es la paleontóloga Mary Anning y la joven esposa que queda a su cuidado, que es Charlotte Murchison. Y es un hecho de la vida real. Esto ocurrió realmente en la vida de estas dos mujeres en 1840 en un pueblo en las costas de Inglaterra, en la zona del Mar del Norte, pero bueno, digamos también en una zona donde había las posibilidades de encontrar material para investigación científica. La dirección es magnífica, la fotografía, van a ver ustedes qué fotografía, el manejo de la iluminación, una iluminación que se apoya en velas, porque es lo que había en ese entonces, pero la iluminación moderna acompaña para crear la atmósfera real de cómo podía haber sido la iluminación en esos tiempos. Se llama la película Ammonite en inglés, dirigida por Francis Lee del Reino Unido del 2020. Ya me voy. Nos vemos el lunes para ver qué está pasando con los irresponsables de la Suprema Corte de Justicia. Se cuidan, se portan bien. Recuérdenme, si les gusta mi trabajo, pues apóyenme, compártanlo, denme un like y si gustan también, pues contribuyan a que esto trascienda y que esto pueda crecer y que esto pueda mejorar. Quedo a sus órdenes. Nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana
y se me portan bien. No lo había dicho en estos números anteriores, pero ya saben, se me portan bien. Cuídense. Feliz fin de semana.